cáncer de riñón en el contexto de este síndrome es relativamente frecuente, o infrecuente, depende de cómo lo quieras interpretar, es un 10 o un 30% de los casos. El problema es que es verdad que es un tipo de tumor bastante agresivo, es un tipo de cáncer de riñón diferente del más frecuente, que es el carcinoma renal de células claras, el más frecuente, el 75%. Este queda englobado dentro de otro tipo de tumores que se llaman de células no claras, y dentro de este tipo de tumores, que hay hasta casi 20 entidades distintas, esta es una de ellas. Y son los tumores que antiguamente se clasificaban dentro de los carcinomas papilares, que llamábamos. Los carcinomas papilares era un grupo heterogéneo de tumores, con muchos tumores distintos, y que poco a poco hemos ido sabiendo identificar y separar unos de otros en base a ciertas características que llamamos características moleculares. En este caso, esto ya no se llama carcinoma papilar, este tipo de tumor, sino que se llama cáncer de riñón con alteración de la fumarato hidratasa, porque es la alteración genética que caracteriza a este tipo de tumor. Y es verdad, es que es un tumor de más difícil manejo, porque no tenemos tampoco tantos estudios o tantos tratamientos dirigidos como podríamos tener para el más frecuente, que es el células claras. Lo primero y lo más importante es saber diagnosticarlo. Si el paciente ya tiene el síndrome diagnosticado, es más fácil pensar que va a tener este tipo de tumor. El problema es cuando un paciente debuta con un cáncer de riñón y en el centro en el que se visita quizá no saben identificar que tiene este tumor específico, porque bueno, yo creo que son un tipo de tumores que están infradiagnosticados a veces. Hay que hacerlos bueno, pues con patólogos expertos que piensen en este tipo de tumor. Desde luego también es importante para el resto de la familia, porque cuando diagnosticamos un paciente con este síndrome hay que estudiar al resto de la familia y saber si también están afectados por el mismo síndrome. El diagnóstico de estos tumores se debe sospechar en pacientes jóvenes con lo que llamamos carcinoma de no células claras. Antes se llamaban papilares. Bueno, son tumores que de entrada al patólogo no le recuerdan a otros tumores que haya visto, ¿no? Pero es verdad que es importante que estos pacientes se estudien en centros de referencia, y si están en un centro que quizá no tengan tanta experiencia, se pueda consultar a un centro más grande para identificar a estos pacientes, porque a veces el diagnóstico del tumor va a ser la primera manifestación de todo su síndrome, ¿no? Y es importante pues saber diagnosticar a estos pacientes por todo lo que va a conllevar, si no va a ser solamente ese tumor, ¿no? Sino que si le diagnosticamos de todo el síndrome va a conllevar pues otro seguimiento, otra manera de enfocar al paciente. Por lo tanto, es muy importante saberlos identificar.